Y si hablamos de las fases de consolidación, ya hay que recordarnos que tenemos 4 importantes fases de consolidación. Y la primera fase de consolidación es la fase del hematoma fracturario, ¿no? ¿Cuándo se produce esta fase? Al inicio de la fractura. Al segundo, yo me caigo, me rompo una pierna, ¿ya? Y de inmediato, al romperse la pierna, o sea, la tibia, sale sangre, ¿no? De la circulación endóstica. Ese sangrado genera un hematoma. Eso se llama el hematoma fracturario. Ese hematoma fracturario va a ser importante porque va a llamar a interleuquina 1, interleuquina 6, factor tisular, ¿ya? Factor de crecimiento plaquetario, para tratar, pues, de nuevamente llamar a los osteocitos, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo esta fractura, así viene el paciente, yo aquí tengo que alinearlo e inmovilizarlo, ¿ya? Para que luego, más o menos en un periodo de 2 a 3 semanas, se forme el famoso callo blando. Callo blando. El callo blando es un callo que viene como consecuencia del hematoma fracturario, ¿ya? Y es de características cartilaginosas, ¿ya? Tiene un centro y tiene una periferia, ¿ya? El centro quizá es con menos oxígeno que la periferia, ¿ya? Y es un precursor del futuro callo duro, que vendría a ser más o menos entre la 4ª y 6ª semana, que es la fase del callo duro. Este callo duro ya tiene características muy similares al callo nativo, no es igual, tiene características muy similares, ya hay neovascularización, ya es algo más rígido, ya se nota en la radiografía, ¿no? Por eso que a veces uno mira la placa después de una radiografía de una fractura que ha pasado 3 semanas y no ve callo. Es lógico no ver callo, porque el cartílago no se nota en la radiografía. Por eso uno espera hasta las 4 o 6 semanas para poder ver bien el callo radiológico, el que ya nos va a decir que ya hay un callo duro por lo menos, ¿ya? Y aquí hay bastante neovascularización. Es un callo que ya nos da la confianza de que el paciente puede hacer sus actividades normales, ¿ya? Y luego viene pues la fase de remodelación. La fase de remodelación es una fase muy importante en la cual el hueso va a tratar de tener las características como era antes. Ya quizá no sea, no quede internamente tan bien, o sea, no quede muy derecho internamente, pero tiene las características casi similares como era el hueso nativo, ¿ya? Eso básicamente. Entonces, para cada hueso ya tiene, por ejemplo, un tiempo para que consolide. Por ejemplo, si hablamos de tobillo, o sea, tobillo. Si hablamos, por ejemplo, de olecrano. Si hablamos, por ejemplo, de radio distal. Si hablamos, por ejemplo, de rótula. Si hablamos de metatarsianos o metacarpianos, ¿ya? Básicamente, estos segmentos que he mencionado yo aquí, más o menos, tienen callo duro o consolidan casi con callo duro a las 6 semanas, ¿ya? Estos que yo te he dicho. Por eso que a veces ha venido un examen de residentado, ¿cuándo consolida? ¿Hasta cuánto yo puedo dejar un yeso? 6 semanas. ¿Hasta cuánto tiempo yo puedo dejar un yeso con fractura de rótula? 6 semanas. Metacarpiano, 6 semanas. Tobillo, 6 semanas. ¿Ya? Sin embargo, si yo tengo una fractura, por ejemplo, de húmero, lo voy a poner por acá porque no me alcanza el espacio, no son 6 semanas porque el húmero es un hueso ya más fuerte, más grande, ya son 10 semanas. Si hablamos de tibia, por ejemplo, ya son 16 semanas. Si hablamos de fémur, es un hueso mucho más fuerte, más potente, ya son 18 a 20 semanas para que por ahí haya un callo duro, ¿ya? Esto obviamente va a depender de factores externos e internos de cada paciente. Por ejemplo, hay pacientes que fuman y el fumar retarda la consolidación, hay pacientes con osteoporosis, hay pacientes con hiperparatiroidismo, hay pacientes con trastornos hormonales, y así pues cada paciente va a tener factor intrínseco y extrínseco. Hay pacientes que toman corticoides, por ejemplo, ¿no? Y van a tener pues deficiencia a la consolidación, ¿no? Va a depender de cada paciente. Pero en promedio, en un paciente sano son los valores que les he dado, ¿ya?
Y para ver de complicaciones, vamos a acordarnos que hay dos tipos de complicaciones: complicaciones agudas y complicaciones crónicas. Las complicaciones agudas son de dos tipos, o sea, a nivel de la fractura, y complicaciones sistémicas. En las complicaciones locales son los famosos problemas de la piel o de las partes blandas, por ejemplo, infecciones, ¿no? Por ejemplo, hay heridas, ¿no? Hay fracturas o hay lesiones, van a generar, pues, heridas, y estas heridas se pueden infectar, ¿no? Básicamente por ahí viene la cosa, ¿no? Hay lesiones también que se producen de los vasos y los nervios, básculos nerviosas. Por ejemplo, cuando hay una fractura del húmero proximal, hay lesión del nervio axilar, acá por húmero proximal. Por ejemplo, cuando hay una fractura húmero deficiario, del húmero deficiario, por ejemplo, hay una lesión del nervio mediano, ¿ya? Y así básicamente. O sea, hay fracturas, húmero proximal voy a poner acá, proximal, axilar y acá el mediano, ¿ya? Entonces, hay fracturas, ¿ya?, que van a producir lesiones de vasos o de nervios. Y son lesiones agudas, porque se ven al inicio, y son locales, ¿ya? Y la lesión aguda más importante es el síndrome compartimental. Lo pongo como un fénix porque he venido un montón de veces preguntado, ¿ya? ¿Y qué es el síndrome compartimental? Es el aumento de la presión del compartimento, del aumento de la presión intracompartimental, ¿no? Más o menos es más de 30 a 40 milímetros de mercurio. El valor normal es de 0 a 8. Cuando hay deportistas llega hasta 30, más no. El artículo original del síndrome compartimental, según método de Stryker, es mayor a 30. Pero ha venido exámenes de residentado o de NAM que dan mayor a 40. Por eso que yo pongo este rango, entre 30 y 40. ¿Ya? Si tienen que marcar una clave, va a ser mayor a 30. ¿Ya? Es del artículo original. Y obviamente, esto va a depender de dos factores fisiopatológicos. O aumenta el contenido del compartimento, del músculo, ¿ya? O disminuye el continente. ¿Cómo aumenta el contenido? Ejemplo, cuando hay una fractura, hay un hematoma, que ustedes ya han visto hace un momento, y ese hematoma comprime, pues, el compartimento muscular. O cuando hay una fractura, genera también a veces edema muscular, que es lo más común, y ese edema muscular, que es lo que más pasa, no tanto el hematoma, sino el edema muscular, va a generar la presión aumentada del compartimento, porque aumenta el contenido del compartimento, ¿ya? Y esto genera el famoso síndrome compartimental. O disminución del continente. Cuando ponemos un yeso muy apretado, por ejemplo, ¿no? Si ponemos un yeso muy apretado, el compartimento no se puede expandir, generando pues también una presión, un síndrome compartimental. Ya veremos en un rato la clínica de este. Y si hablamos de complicaciones sistémicas agudas, tenemos el famoso síndrome de embolia grasa. Le pongo como fénix porque he sido muy preguntado. Ya es un síndrome súbito, ya te da así, rápido, de la noche a la mañana. Tiene a veces de 24 hasta 72 horas para poder producirse. Es fulminante, ¿ya? Es fulminante. Tiene como características, ¿ya? O tiene como antecedente las fracturas de fémur, que es una fractura de hueso largo. Fracturas de huesos largos a la cabeza, fémur. También pensar 2 en tibia, ¿ya? También pensar 3 en pelvis, ¿ya? Esos 3 huesos son los que te podrían dar un síndrome de embolia grasa, ¿ya? ¿Cuál es el primer signo de un síndrome de embolia grasa? El primer signo, las petequias. ¿Dónde? Debajo de la conjuntiva. Petequias subconjuntivales. Es el primer signo que tiene el síndrome de embolia grasa. ¿Qué más te puede dar? Disnea, taquipnia y fiebre a veces, ¿ya? ¿Por qué se produce este síndrome de embolia grasa? ¿Cómo así se produce, doctor? ¿Qué pasa? Que cuando hay una fractura de fémur, que es un hueso largo, o de tibia, pero el más común es fémur, y esa fractura no la han inmovilizado con ninguna fijación externa, con ninguna placa, ni con nada, y así lo trasladan al paciente a la emergencia con el fémur así flotando,
¿ya? Básicamente esto pasa más en los pacientes inconscientes, que no se quejan de dolor, que son tequiados, ¿ya? Lo trasladan sin inmovilizar la fractura. Esa inestabilidad produce un émbolo dentro del fémur. Y ese émbolo femoral se dispara hacia pulmón generando disnea, taquimia y fiebre y generando pues la embolia grasa. Entonces, ante una fractura de fémur, lo primero que tenemos que hacer es inmovilizar con lo que sea, con una férula neumática, con una férula de madera, si tuvieran, o cuando llegue ya, por ejemplo, a la emergencia con traumatólogo con una afección externa, con una tracción de partes blandas, con lo que sea, pero inmovilicen la fractura de fémur. Porque inmovilizándola vamos a bajar el riesgo de un síndrome de embolia grasa, ¿ya? Cuando se presenta el síndrome de embolia grasa, el paciente comienza con agitación, le toma la saturación y quizá va bajando 90, 80 y tú no te explicas por qué, ¿no? Y el paciente fallece. Y no te explicaste por qué y te acuerdas de tu clase de traumatología que posiblemente el paciente, si obviamente si es politraumatizado y tiene fractura de fémur, posiblemente esa fractura de fémur que no está inmovilizada haya producido pues el síndrome de embolia grasa. ¿Ya? ¿Qué tipo de tratamiento vamos a dar cuando ya se instauró? Son básicamente medidas de soporte. Medidas de soporte ventilatorio, ¿no? Oxígeno, ventilatorio, cardiológico, neurológico. Hay que dar corticoides también porque es un estado de hiperinflamación, ¿ya? En realidad es una patología no tan frecuente porque ya ahora todo el mundo inmoviliza, los bomberos inmovilizan, a veces nos llegan a la emergencia pacientes traídos por bomberos y muy bien están inmovilizados, ¿no? Pero a veces básicamente son pacientes que son tequiados y no son asistidos por ningún profesional, ¿no? ¿Ya? Y aquí vamos a darle un poco más de énfasis al compartimental, al síndrome compartimental, que es una complicación aguda, ¿ya? Les había comentado, pues, que es el aumento de la presión del compartimento. Miren, esta fractura, por ejemplo, genera una hemorragia del hueso, generando, pues, un aumento del compartimento. Puede ser la hemorragia, puede ser edema. A veces esta fractura genera una ruptura del vaso y esta ruptura vascular genera, pues, una hemorragia importante y esta hemorragia importante sí, pues, podría producir el síndrome compartimental, pues por el aumento del contenido del compartimento. Pero menos mal que los traumatismos vasculares o los desgarros vasculares no son tan comunes. Lo que es más común es el edema muscular. Y el edema muscular básicamente es la principal causa de un síndrome compartimental, producto de una fractura también. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, aquí por ejemplo tenemos cómo antiguamente o desde la antigüedad podían corroborar o comprobar la presión intracompartimental. Ahora se usa el método de Stryker, que es parecido a esto de aquí, en la cual se pone como un catéter y puntúa o mide la presión del compartimento. Si es mayor a 30, se habla de un síndrome compartimental. Pero como les había comentado, el síndrome compartimental, ya lo que más vamos a usar es la clínica, ya la clínica. Y tenemos signos y síntomas. Entre ellos pueden ser preisquémicos y posisquémicos. ¿Cuál es el primer signo? Las parestesias, ya las parestesias. ¿Cómo uno evalúa las parestesias? Hormigueo. El paciente, por ejemplo, que está jugando fútbol y lo patean en la pierna. Viene con la pierna hinchada, con mucho dolor y te dice, doctor, me hormiguea la pierna. Y quizás es lo primero que se da, hormigueo o entumecimiento. Se entumece, ¿ya? Se entumece, me hormiguea la pierna. No puedo caminar porque no la siento, te dicen algunos. Luego, muy bien, vamos a darle para el dolor, le dices tú al paciente. Luego lo estás tratando para el dolor, lo sigues observando y el dolor comienza a aumentar. Se pone intenso, ¿ya? Intenso. Que no calma con lo que tú le has dado. Le has dado pastillas, le has puesto un diclofenaco con dexametasona, quizás no pasa. No pasa, no le pasa al paciente. Es desproporcionado. Tú dices, ¿qué pasará? Que no pase el dolor, ¿no? Es más, aumenta cuando tú le mueves los dedos de los pies. Aumenta con la movilización pasiva de los dedos.
¿ya? Si es en la pierna, de los pies, y si es del antebrazo, por ejemplo, de la mano, ¿ya? Si tú le mueves los dedos, aumenta el dolor. Eso es, pues, un dolor desproporcionado, ¿ya? Y otra palabra acá que no cede, con analgésico. Sigue incluso más aún el dolor, no calma, y tú le ves la pierna y la ves pues que quiere reventar, la ves con una piel brillosa o tensa, ¿ya? Entonces, ahí tú ya paras la oreja y dices, ah, no, clínicamente este paciente tiene un síndrome compartimental, porque comenzó que lo patearon, me dice después que hormiguea la pierna, le he puesto analgésicos y no le calma el dolor, es más, aumenta el dolor, y ahora yo lo veo y veo con una piel muy brillosa, le toco la pierna y veo que está muy dura, muy, muy dura, ¿no? Entonces, estos tres signos en este orden son importantes y son signos preisquémicos, que significa que esto está pasando antes que el músculo ya se pueda ver afectado. ¿Cuánto es el punto de corte aquí? Son 6 horas. Básicamente, este paciente tiene hasta este signo de presión 6 horitas más o menos de producido el evento, ¿ya? Aproximadamente. Entonces, bueno, ya uno con esto ya comienza a ponerle hielo, ¿no? ¿Cómo lo vamos a tratar hasta aquí? Ya, a ponerle hielo, ya, a ponerle corticoides endovenoso, ya, a ponerle nuevamente más analgésicos y a elevación de la pierna y a elevar la extremidad, ¿ya? Más o menos hacemos esto unos 15, 20 minutos. Más o menos ya lo hacemos cuando estamos sospechando entre dolor y la presión aproximadamente, ¿ya? Pero ¿qué pasa si no cede? Si no cede con este tratamiento, que es un tratamiento profiláctico para evitar que siga aumentando la presión del compartimento, lo que tengo que hacer ya es el tratamiento definitivo, ¿no? Que ya lo veremos en un ratito más. Pero por ahí pasa desapercibido, ¿no? Sigue con el dolor, sigue con la presión, ¿ya? Y el paciente ya comienza a ponerse la pierna cianótica, cianosis, que es lo primero que se ve, cianosis, ¿ya? Es lo primero que se ve, cianosis. Luego de la cianosis pasa la palidez, ¿ya? La cianosis viene de vena, ¿ya? La palidez viene de arteria, ¿ya? Entonces, después que el paciente viene con la pierna bien oprimida, luego comienza a oscurecerse un poco, ¿ya? A veces viene un poco con la piel incluso ya media acartonada, ¿ya? Acá con la cianosis vamos a tener una disminución de la temperatura. Luego, el paciente incluso cuando ya pasó más de un día, se le paraliza la pierna. Es un signo muy tardío, más tardío, quizá más de 24, quizá 48 horas, ¿ya? Parálisis o quizá movimiento débil, ¿ya? Y luego, al finalizar, a los escépticos que por ahí dicen que no era un compartimental, ya no sientes pulso, pulso ausente. Estos tres signos y síntomas son signos posisquémicos, ¿ya? Palidez, o cianosis primero, luego palidez, parálisis y pulso ausente. ¿Por qué primero ¿por qué son primero las parestesias? Cuando hay un edema en el compartimento, lo primero que se afecta, y lo voy a poner acá, ¿ya? Lo primero que se afecta aquí, lo primero que se afecta es el nervio. Este es el orden. Nervio. Es lo primero que se afecta cuando hay un edema muscular. Por eso, las parestesias y los hormigueos es lo que primero se nota, ¿ya? Luego, si hablamos de paquete vasculonervioso, se lesiona la vena, ¿ya? Por eso que el siguiente acápite, el siguiente paso es la cianosis, y al final, chicos, se lesiona la arteria o se comprime la arteria. Es lo que al final se lesiona. Por eso que la palidez debería estar al final, ¿ya? Debería estar al final. Pero clínicamente nosotros nos guiamos por estas 6 P's, ¿no? Primero, P de parestesia. Segundo, P de pain o de dolor desproporcionado, intenso, que no cede. Tercero, perdón, presión, tensión, es lo mismo, ¿no? Y tenemos 6 horas
para tratar de evitar que pase a los signos posisquémicos, que serían la cianosis o palidez, la parálisis, que es un signo muy tardío, junto con el pulso ausente. Le tocas el pulso pedio, ya no lo sientes. ¿Ya? Si en tu pregunta de tu examen de ENAN, o más adelante, cuando seas residente, tú vas a ver que hay pulso ausente, definitivamente pues vas a estar ante un síndrome compartimental. Si te dicen que hay un dolor desproporcionado, síndrome compartimental. Si te dicen pues que el paciente comenzó con parestesia, síndrome compartimental. ¿Ya? ¿Cuál es el cuál es el segmento donde hay más síndrome compartimental? Pierna. ¿Ya? Pierna. ¿Ya? Si hablamos de hueso, tibia. El segundo, antebrazo. ¿Ya? Antebrazo. ¿Ya? ¿Cuál es una complicación de un síndrome compartimental? El síndrome de Wolman, ¿no? O la famosa contractura de Wolman, que es una parálisis en realidad. Es una parálisis. ¿Dónde es más frecuente el síndrome de Wolman? ¿En dónde? En antebrazo. En antebrazo. ¿Ya? Donde hay una contractura importante, hay una hipotrofia, atrofia, y el paciente no mueve los dedos, ¿ya? O tiene mucho dolor al mover los dedos. Cuando tú lo evalúas, ya hay incluso pérdida de sensibilidad, hay disminución de la movilidad, ¿ya? Pero ¿cómo yo trato a un síndrome compartimental durante las 6 primeras horas? Con la fasciotomía descompresiva, donde tengo 6 horas para evitar los signos posisquémicos o las complicaciones, como ejemplo de Wolman, de un síndrome compartimental, ¿ya? Y no es que a las 6 horas sea exactamente que yo tenga que hacerle la fasciotomía, sino que si ya pasan las 6 horas hay más riesgo, ¿ya? De que haya este tipo de complicaciones posisquémicas, ¿ya? Este es un corte axial de la pierna, esta es la tibia y este es el peroné, ¿ya? La pierna tiene 4 compartimentos. La pierna, como les vuelvo a comentar, es el segmento donde más síndrome compartimental hay. Y tiene un compartimento anterior, como está acá, compartimento lateral, anterior, y 2 compartimentos posteriores, un posterior profundo y un posterior superficial, ¿ya? Entonces, normalmente el compartimento que más está afectado es este compartimento. El compartimento anterior es el más afectado, ¿ya? ¿Por qué, doctor? Porque es el segmento que está más subcutáneo. Si ustedes se dan cuenta, ya acá está la tibia. En la tibia, arriba de la tibia no hay ningún tipo de músculo, es solamente piel. Si ustedes se tocan la cara interna de la pierna, ¿ya? Cara interna también se llama cara anteromedial de la pierna, van a sentir su huesito, ¿no? Ahí, esta sensación es esta parte o esta carilla de la tibia. Al costado está el compartimento anterior, que es el más subcutáneo de todos. Por ende, es el compartimento que más se afecta, ¿ya? Yo tengo que hacer una fasciotomía. Y esa fasciotomía la hago 2 cortes. Un corte medial, o sea, interno, ¿ya? Y un corte lateral, en este lado. Con el corte medial, ya, con esta fasciotomía medial, yo voy a tratar de descomprimir el compartimento posterior profundo del posterior superficial, ¿no? Abro esta fascia y decoloto esto de aquí y abro estos 2 compartimentos. Y con la fasciotomía lateral voy a descomprimir el segmento o el compartimento, perdón, lateral del compartimento anterior, ¿ya? Entonces, son solamente 2 cortes, tanto medial y lateral, para descomprimir los 4 compartimentos. ¿Está bien? Nuevamente, vuelvo a repetir, segmento más afectado, tibia. Segundo, antebrazo. ¿Ya? Tercero, también que ha venido, la mano. ¿Ya? La mano. Cuarto, el pie. Y en ese pie está incluido también el calcáneo. Alguna vez también habrán leído, escuchado que el calcáneo también tiene síndrome compartimental. ¿Ya? La complicación de este tipo de este mismo tipo de complicación, que es el compartimental, es un síndrome de Wolman. ¿Ya? Listo. Y en cuanto a las complicaciones tardías, que ya yo les había adelantado,
Ya, para empezar, no olvidar que las complicaciones tardías son más de 3 semanas, ¿ya? Son este listado, ¿ya? En la cual tenemos, y no olvidemos acá nuevamente, la fórmula consolidación normal igual a una buena reducción más una buena inmovilización sobre un normal aporte vasculosanguíneo, ¿no? Esta es una fórmula que es muy importante para entender las complicaciones. Por ejemplo, la consolidación viciosa, ¿ya? Es, en otras palabras, un hueso que pega chueco, ¿no? Un hueso chueco, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá los famosos valgo, varo, recurvatum o antecurvatum, ¿no? Son huesos que se han consolidado con desviaciones. ¿Por qué? Porque no hay una adecuada alineación, no redujeron, hubo una mala reducción, ¿ya? Hubo una mala reducción, ¿ya? Luego, el retardo de consolidación, así como hay retardo de crecimiento, también hay retardo de consolidación. Aquí demora, acá hay una demora en consolidar. ¿Por qué? Porque posiblemente pues haya factores intrínsecos, por ejemplo, el uso o algún problema hormonal, ya, o la osteoporosis, por ejemplo, ¿no? O el uso de, o también algunos factores extrínsecos, el uso de corticoides, el uso del cigarrillo, etcétera. Entonces, estos factores retardan la consolidación, ¿ya? Pseudoartrosis, que básicamente se tiene como concepto como una pseudoarticulación y da una alteración de la movilización, ¿ya? Se dice que es pseudoartrosis cuando el hueso no pega, incluso más o igual de 6 meses. Si luego después de 6 meses el hueso aún no ha consolidado, recién podemos conceptualizarlo como una pseudoartrosis, ¿ya? Vamos a ver esta pseudoartrosis más adelante, así como hice la cápita de un compartimental, porque es lo que viene bastante. La necrosis avascular ya van a ser de los huesos que tienen cuello, y son como 5 huesos, entre ellos el fémur, ¿no? Necrosis de la cabeza femoral, necrosis de la cabeza humeral, necrosis del astrágalo, ¿ya? Del astrágalo, necrosis del escafoides, ¿ya? Y necrosis de la cúpula o de la cabeza, voy a poner acá, de la cabeza radial. Cuando hay una fractura a nivel de estos huesecitos, nuevamente, fémur proximal o cuello de fémur, húmero, astrágalo, escafoides o cabeza de radio, estos 5 huesecitos pueden producir necrosis avascular. Ya, cuando vamos en un momento más en las fracturas por segmentos, vamos a recordarlo cada uno de ellos. ¿También puede haber rigidez? Sí, puede haber rigidez también, cuando hay una inmovilización prolongada. ¿Más de cuánto, doctor? Más de 6 semanas. Más de 6 semanas genera rigidez. Por ejemplo, ¿con qué lo inmovilizaría? Con un yeso. Cuando yo pongo un yeso, por ejemplo, un yeso braquipalmar o un yeso muslopedio o un yeso bota, que ahora último ha venido preguntado en el examen de reaccidentado, ¿ya? Si yo lo tengo por más de 6 semanas, esto genera una rigidez y luego pues va a generar también una limitación a la deambulación o a la función de la extremidad, ¿ya? La atrofia de Sude también se llama dolor regional complejo. Es una patología poco frecuente, pero le pongo el fénix porque es preguntada. No sé por qué le gusta preguntar lo poco frecuente, pero viene. Es un dolor regional complejo. ¿Por qué complejo? Porque en realidad es difícil de tratar, es de difícil tratamiento. ¿Ya? Ejemplo, ¿en quiénes se da esta atrofia de Sude? En pacientes que han tenido antecedentes de traumas, antecedentes de fracturas, acá, antecedentes de fracturas, antecedentes de contusiones, antecedentes de atricciones, ¿ya? Antecedentes de operaciones. A veces lo han operado y le han, por ejemplo, liberado el túnel del carpo, es un ejemplo, ¿no? Generan con las atrofias del Sude. ¿Cuál es la clínica? Obviamente, atrofia, ¿no? Atrofia. Atrofia o hipotrofia. Tiene un dolor. Es un dolor básicamente central, ¿ya? Es un dolor que no es bien caracterizado, que no cede con analgésicos ni con opioides a veces.
y que al final pues genera mucho disconfort al paciente. ¿Y qué tratamiento haríamos? La medicina física y rehabilitación, ¿no? Este tipo de medicina física va a ser importante para mejorar la atrofia, mejorar el dolor, estimular el daño nervioso si es que lo hubiera como causa posible de este dolor regional complejo, ¿no? Pero básicamente de por sí es de difícil tratamiento y de difícil manejo, ¿ya? Otras son las artrosis secundarias. Las artrosis secundarias básicamente son producidas cuando hay fracturas articulares. Fractura, por ejemplo, de tobillo, de rodilla, o sea, fracturas que están a nivel de la articulación y quizá hay un escalón o no queda muy anatómicamente esa fractura, generan artrosis secundarias, ¿ya? ¿Qué otro tipo de artrosis secundarias? Por ahí cuando aumentó el peso del paciente, está muy gordito, también artrosis secundaria, ¿ya? Y las famosas trombosis, entre ellas la famosa trombosis venosa profunda, ¿ya? Que es básicamente cuando el paciente está mucho tiempo también echado, mucho tiempo postrado, puede generar pues trombosis, ¿ya? ¿Cuándo más puede tener trombosis? Posoperados, ¿no? En los pacientes posoperados. Posoperados quizás de una prótesis total de cadera, posoperados de una prótesis total de rodilla, de cadera, total de rodilla, o también posoperados de lesiones meniscales, ¿ya? Cuando hacemos artroscopía, siempre tenemos que dar profilaxis anticoagulante, ¿ya? Cuando operamos cadera, también damos profilaxis, o rodilla, profilaxis anticoagulante, para evitar justo estas trombosis. ¿Qué cosa damos para evitar las trombosis? Enoxaparina, ¿ya? Enoxaparina más o menos es 1 gramo por kilogramo de peso. Si el paciente pesa 60 kilos, 60 miligramos de enoxaparina. ¿Ya? Listo.